Bueno, buenas tardes. Estamos acá con el compañero Ramón Vasco, que es el secretario general del POR, del Partido Obrero Revolucionario, y decidimos hacer hoy este programa, por supuesto, porque estamos en el día post elecciones y hay muchas preguntas, hay muchas ideas dando vueltas alrededor del balance y es un balance, digamos, inesperado, porque había una idea previa de que Milei podía tener una mejor performance. También hay una pregunta muy importante, decime Ramón si es así, ¿cómo andás? ¿Cómo puede ser que un ministro está llevando, digamos, adelante un desastroso, porque hay una gran pobreza, hay inflación, cómo puede ser, digamos, que haya obtenido esta votación? Y bueno, todas estas ideas están dando vuelta y nos enfrentamos a un balotaje en poco tiempo, entonces queríamos compartir desde nuestra organización nuestro balance y lo que estamos pensando, lo que estamos planteando para esta nueva elección que hay, que es un año que nos han entretenido, digamos, durante todo el año con elección tras elección tras elección, y sin embargo las condiciones de las y los trabajadores siguen iguales. Así que, ¿cómo andás, Ramón? Hola, buenas tardes compañera, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, muy bien, justamente esto es lo que se está debatiendo en los medios. ¿Cómo ha hecho Massa esto que parece casi como un milagro? ¿Cómo ha sido posible ganar las elecciones y ganar las elecciones por un 7%? ¿De qué se trata esto? Pero antes de meternos en esta particularidad de la elección y el resultado de Massa, tenemos que ver el cuadro general de las elecciones. Porque mucho se habla de que se cumplen los 40 años de democracia, que se han hecho como 10 elecciones presidenciales en este periodo. Entonces, la primera cuestión que nosotros deberíamos aclarar es que no elegimos a nuestros representantes. Ujú. Lo que se está eligiendo son a los que van a representar el interés del gran capital, de las multinacionales, del Fondo Monetario en el próximo periodo. Ellos no nos representan a nosotros, no representan nuestros intereses. Esta es la ficción de la democracia. Creer que estamos eligiendo, creer que estamos participando y decidiendo, y en realidad solamente elegimos entre 2 o 3 candidatos que son los que representan mejor los intereses del gran capital. Esta es Una, una sí, una cuestión ahí, Ramón. Y tengo una consulta en esta idea de esa elección. ¿Podríamos afirmar que el desmantelamiento más importante de todo lo que era de la soberanía nacional en relación a YPF, no sé, en la energía, se hizo durante un gobierno democrático? O sea, lo hizo el menemismo, ¿no? El así es, desmantelamiento. así es. Los ataques más grandes, si bien la dictadura militar preparó el camino, fue Menem, un gobierno democrático, un gobierno peronista, el que aplicó las reformas más profundas, el que fue más lejos con el saqueo y con la privatización de las empresas del Estado, con la entrega de los recursos, llevó adelante el ataque más profundo a las condiciones laborales y a la soberanía nacional. Esto nunca lo tenemos que perder de vista, porque los gobiernos que le sucedieron no se animaron a dar marcha atrás con este proceso neoliberal, con todas estas medidas que atacaron a la nación y atacaron a los trabajadores. Los desocupados se contaron por millones. Esto fue una catástrofe social. Y Ujú. fue hecho bajo un gobierno constitucional, democrático, peronista, que es el que encarnó Menem, y es el que reivindica a Milei como el mejor gobierno, ¿no? Así es. Quizás esta aclaración es interesante que vos la hagas porque si hay algún compañero o compañera que está por primera vez viendo un programa del POR o está viendo este balance, es importante que sepan que nosotros lo que estamos caracterizando cuando hablamos de democracia es de la democracia burguesa es una dictadura del capital. A esto nos referimos porque a veces se confunden estas palabras, como hay, digamos, una campaña muy fuerte con relacionar solamente la dictadura a la dictadura militar y no desenmascarar la dictadura del capital que vivimos actualmente. Sería importante hacer esa aclaración. Sí, yo creo que esto es muy importante. Siempre que hay un proceso electoral, hay que aclarar que estamos frente a la democracia burguesa, no es una democracia en general, es una democracia burguesa que encubre la dictadura del capital. Como decíamos al principio,
Pareciera que nosotros elegimos, que nosotros decidimos, pero en realidad lo que estamos eligiendo son los que van a administrar el interés general de los capitalistas durante 4 años. Uch. Y es por eso que los que son postulados con posibilidad de ser presidentes han recibido millones de dólares en sus campañas electorales por parte de los empresarios, son los que disfrutan de los medios de comunicación todos los días, a toda hora, en todo el país, y que le garantizan a los grandes empresarios que se va a respetar la gran propiedad. Esto no está en discusión. No está en discusión ninguna medida que vaya a dar marcha atrás con las reformas neoliberales de Menem, como recién señalabas vos, ni tampoco con los grandes intereses, con su gran propiedad. Esta es la clave de la elección. En este contexto y con esta caracterización que hacemos, que es muy importante, por lo menos que la conserven las organizaciones que se reivindican revolucionarias, porque tiene que ver con cuál es la vía al socialismo, cuál es la vía a la revolución, si hay una vía electoral. Hace unos pocos días tomábamos y vamos a seguir con el balance de los 50 años del ascenso del fascismo en Chile en relación al golpe militar. Entonces, siempre es fundamental caracterizar políticamente frente a qué estamos presentes, y nosotros decimos que es uno de los mecanismos de legitimación, las elecciones son uno de los mecanismos de legitimación de la dictadura del capital. En ese marco, bueno, ayer hubo elecciones, primero estuvieron las PASO, por eso yo digo que pasamos todo el año, la gente que está sufriendo en sus espaldas la crisis económica, ves, o todo el año, toda la atención, el dinero, todo puesto en las elecciones, mientras la vida pareciera que pasa por otro carril. Ayer hubo elecciones, había 5 candidatos y bueno, nos encontramos, digamos, con esta sorpresa. Quizás si hay alguien escuchando a otro lado, podrías comentar sintéticamente cuáles fueron los resultados y qué Sí, cambió de las PASO. la, la primera cuestión es que lograron arrastrar a un 7% más de votantes. Hubo casi 2 millones de nuevos votantes en estas elecciones en comparación con las PASO. Sin embargo, sigue siendo un nivel bajo de participación comparado con otras elecciones, pero lograron El más arrastrar. bajo desde 1983 en elecciones presidenciales, decían, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces han logrado que vayan a votar 2 millones más de personas. Y Massa ha logrado capitalizar esos nuevos votantes, más una parte de los votos en blanco, votos nulos y votos a otras organizaciones, porque en realidad Massa ha crecido en 3 millones de votos de una elección a la otra. Este es el fenómeno. Y la pregunta que vos hacías al principio, ¿cómo puede ser que el ministro de Economía de un gobierno que ha agravado notablemente las condiciones de vida de los trabajadores, que ha precarizado el trabajo, que es responsable de una inflación del 140% anual, que se ha puesto de rodillas frente al Fondo Monetario? ¿Cómo puede Ese ser? sí que es el niño mimado del FMI, ¿no? Claro, ¿cómo puede ser que este gobierno gane las elecciones y tenga semejante cantidad de votos y que haya crecido respecto de las elecciones PASO? La primera cuestión es que el gobierno muy hábilmente ha trabajado con el miedo a la oposición, es decir, ha mostrado el terror de las políticas que proponían tanto Milei como Bullrich. Entonces, le facilitaron la campaña, porque verdaderamente la oposición prometía ir a un ajuste mucho más profundo, a una hiperdevaluación y una aventura económica con un ajuste terrible contra las masas, muchísimo peor de la que estamos viviendo. Entonces, una parte de ese éxito, de este milagro, tiene que ver con que esta oposición fue terrible. Eh, la segunda cuestión es que Massa muy hábilmente en los últimos 2 meses ha entregado bonos a los jubilados, a los desocupados, ha hecho una devolución del IVA, ha eliminado el impuesto a las ganancias para los trabajadores, medidas muy concretas que fueron al bolsillo de los trabajadores. Uno dice, bueno, pero esto, ¿por qué no lo hizo hace un año, hace 2 años?
o antes. La realidad es que lo hizo ahora y los trabajadores sintieron el impacto en su bolsillo. Esto tiene que ver, porque muestran un gobierno que pese a la oposición del Fondo Monetario a hacer estas concesiones, tomó estas medidas económicas. Esto tuvo un impacto, porque también la oposición se opuso, decía que este era un plan platita, que Claro. esto iba a agravar el déficit fiscal. Entonces, es una posición, una actitud que benefició a Massa, que benefició al gobierno. En tercer lugar, Massa ha logrado presentarse como si no fuera de este gobierno. Eh, Realmente es meritoria su campaña. Casi no habla de la inflación y no habla de que él es parte del gobierno de Fernández desde el principio. Él no se hizo, logró despegarse y la oposición no logró explotar, demostrar de que Massa es responsable de esta política. Por eso era correcta nuestra campaña, enfocada en demostrar el rol del gobierno, porque casi, digamos, quizás la campaña, no solo de la oposición, de todo el mundo, estaba solamente enfocada en el rol de Milei, que por supuesto es la ultraderecha, pero no estaba el gobierno en el foco desde el punto de vista económico y lo que está sufriendo la población, por lo menos de la oposición no patronal, ¿no? Así es, así es. Y por eso era tan importante eh, desnudar la política del gobierno y que más es el que ha llevado el ajuste más profundo. Incluso fue más lejos que Guzmán en el ajuste de los presupuestos de educación y de salud. Entonces, esto pesó mucho. En cuarto lugar, parece importante que él ha recogido algunas banderas nacionalistas del peronismo, si bien en forma muy superficial, pero reivindicar explícitamente la soberanía sobre Malvinas, la defensa de la patria, criticar al Fondo Monetario haciéndolo responsable de que la exigencia de sus medidas ha desatado la inflación. Es un acierto político por parte de Massa, que trató de ocupar un espacio que en la memoria de las masas tiene mucha importancia. Ya, ya hablábamos antes, las banderas de la soberanía. Esto también tuvo su peso. Y también la idea de defender los derechos, defender las conquistas del movimiento de mujeres, plantear la defensa de los derechos humanos, de que no se va a ir en contra de los derechos conquistados por los trabajadores, una defensa de los sindicatos, porque tanto Milei como Bullrich amenazaban a los sindicatos, amenazaban las huelgas, las movilizaciones populares. Entonces, él ha ocupado ese espacio. Por un lado, también porque es una presión de las propias bases, para despertar el entusiasmo de esos votantes, para poder atraer a esos 2 millones de votantes, tenía que acompañarlo con un discurso que lo diferenciara de la derecha, ¿no? Una pregunta, Ramón, y que creo que es una pregunta que se están haciendo varios, es, ¿y el voto a Milei es un voto a la derecha? O sea, ¿podemos observar ahí una derechización de un porcentaje de la población? Tiene 2 partes el voto a Milei. Por un lado, tenemos que ver cuáles son sus planteos políticos. Sus planteos políticos son claramente cavernícolas, de ultraderecha, es decir, de atacar eh, eh, bárbaramente los derechos y las condiciones de vida y de trabajo de las masas, arrancar todos los derechos para promover el saqueo del país y una mayor entrega. Pero desde el punto de vista de muchos de los votantes, el ángulo es distinto. Esto es curioso porque una gran parte de sus votantes defiende aerolíneas, defiende YPF, defiende la jubilación en manos del Estado, no quiere avanzar con las privatizaciones, defiende la escuela pública, defiende la salud pública. Entonces, acá tenemos que diferenciar lo que expresa mi ley concretamente, objetivamente, porque el interés que él representa, y qué contenido le quisieron dar una buena parte de sus votantes que están hartas del electoralismo, están hartas de todos los partidos que han gobernado en estos últimos 40 años, y no alcanzan a ver que mi ley es parte de lo mismo, que justamente vos hacías referencia al papel del menemismo, él reivindica a Caballo, reivindica a Menem, reivindica
lo peor de la partidocracia burguesa. Entonces, tenemos que diferenciar el contenido que tiene el voto de sectores muy humildes, que creen que este es el cambio, de que hay que terminar con el peso, de que puede ser que la dolarización resuelva los problemas de la economía. Este en vez Aparece de terminar como, con los privilegios, con la casta, con todos los negocios de la politiquería, y no alcanzan a ver cuál es su historia, qué historia él reivindica, cuál es su programa. Pero tenemos un hecho que es importante, no logró crecer desde las PASO hasta acá, porque probablemente se ha abierto una politización en las masas, se ha discutido mucho en estas semanas. Si bien hay un hartazgo también con las elecciones, vivir todo el año en elecciones, también en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en el barrio se discutió mucho. Se discutió quién era Milei, qué era lo que estaba planteando, qué, qué pasaba con Juntos por el Cambio. Es decir, este proceso de politización que se ha abierto en estos últimos 2 meses, en estas últimas semanas, probablemente le ha puesto un límite a esa ilusión, a esa falsa ilusión que generaba Milei, ¿no? claro, y además, bueno, que también ha tomado consignas que eran nuestras, porque el que se vayan todos era nuestro, se viene el estallido era nuestro, todo ese rechazo a la politiquería, a la casta también, y bueno, durante un momento aparecía como un personaje que pateaba el tablero, digamos, expresando la bronca y la desazón que hay en la población. Como vos bien decís, este es un periodo, digamos, que si bien pasamos todo el año en elecciones, como decís vos, es propicio para discutir política, para discutir los programas. Por eso nosotros decimos que es un momento fundamental para explicar que los problemas fundamentales de la población, que es el hambre, la inflación, la falta de vivienda, desocupación. Venimos de un encuentro de la mujer que se realizó en Bariloche, donde todas las compañeras desocupadas planteaban este tipo de problemas materiales, concretos. No sé, yo pensaba ayer Kicillof, que ganó en la provincia de Buenos Aires, cuando tiene un sistema de salud totalmente privatizado, desmantelado, con planes, digamos, que trabajan a productividad los trabajadores de la salud, y sin embargo, digamos, tuvo una muy buena votación. Pero bueno, este momento es propicio también para discutir en realidad cómo se resuelven nuestros problemas. Seguramente se abre un debate, ahora vamos a un balotaje, donde de estos 5 candidatos han quedado 2 solamente, y se va a abrir un debate sobre qué tiene que hacer la izquierda en relación a esto. Entonces, te quería preguntar tu opinión sobre esto y después que podamos pensar, que podamos plantear nuestra posición y qué se discute y cuál es la perspectiva. Sí, me preocupa la declaración de Bregman hoy, que ha dicho, obviamente no son lo mismo Ujú, Massa y Milei. Esto es muy peligroso, porque puede abrir las puertas a que una parte de sus votantes termine votando a Massa, como ya ha ocurrido en esta elección. ujú. Eh, la izquierda ha retrocedido en cantidad de votos, si tomamos en cuenta todos los, todos los votos que ha ido a la izquierda en las PASO, y comparado a las elecciones anteriores ha habido un retroceso. Y porque la izquierda no ha sabido ocupar un lugar, la izquierda revolucionaria, proletaria, que desnude el papel del Congreso, el papel del gobierno, el régimen político, que desnuda la democracia, y llamando a confiar exclusivamente en los métodos de las masas, en los métodos de su propia organización, en su propia lucha, porque este es el papel que tenemos que cumplir los revolucionarios en las elecciones. Hacer campaña para desnudar esta democracia burguesa, planteando cuál es el camino para terminar con el poder capitalista, Quizás, diciendo que la burguesía, el capitalismo está totalmente podrido, corrompido, en desintegración, y no se puede reformar, que no hay forma de rescatarlo, que la supervivencia del capitalismo agrava las condiciones de vida de las masas acá y en todo el mundo. Y es un peligro porque nos amenaza con guerras que se expanden en todo el mundo. Entonces, el peligro de decir que no son lo mismo alienta la idea de que puede haber un voto útil, o votar por el menos malo. Nosotros decimos que esto es una trampa. No hay que darle un voto a Massa, porque Massa en lo esencial coincide con Milei. Él defiende el interés de los grandes capitalistas, él promueve el saqueo de nuestras riquezas, él se cansa de repetir
que hay que aumentar las exportaciones, que el país tiene que seguir exportando y exportar todo lo que pueda porque hay que juntar los fondos para pagar la deuda externa. Entonces, ambos son defensores de la gran propiedad, de los intereses de los bancos, de los grandes capitalistas, y nosotros no vamos a hacer una diferencia entre ellos. ¿Son diferentes? Claro que tienen diferencias. Por ejemplo, Massa cuenta con un apoyo fundamental de la burocracia sindical, que nos ha atado de pies y manos para que no enfrentemos los ajustes del gobierno de Alberto Fernández y el anterior. Ese es un capital político que Milei no tiene. Ujú. Entonces nosotros no podemos elegir a Massa porque es el que nos va a derrotar en cuotas, nos va a hacer el ajuste tal vez más leve, y el otro lo va a hacer a palazos. No, nosotros queremos resistir el ajuste, lo haga quien lo haga. Queremos resistir y derrotar la política del Fondo Monetario. Queremos nacionalizar el comercio exterior, queremos nacionalizar la banca, queremos recuperar todos los recursos y dar marcha atrás con las reformas neoliberales de Menem. Esta es nuestra política. Nosotros no nos engañamos ni queremos engañar a las masas. Tenemos que decir, y ya tenemos que organizar cómo resistimos al próximo gobierno, que será un gobierno de crisis, porque tiene que seguir adelante con la política del Fondo Monetario, pagar la deuda y seguir adelante con los ajustes. Porque en esto coinciden, quieren lograr el superávit fiscal. Y no van a lograr el superávit fiscal sobre la base de cobrar más impuestos y terminar con el contrabando, con el parasitismo del gran capital, sino reduciendo nuestros derechos, reduciendo los presupuestos, despidiendo trabajadores del Estado, etcétera, ¿no? Ujú. Un Y poco esta bueno, es la porque idea. ahí, claro, y dos ideas más para sumar al argumento que está diciendo. Una es que nosotros ya señalábamos en la campaña que era totalmente insuficiente nombrar las consignas transicionales, es decir, hablar del problema del salario, reparto de las horas de trabajo, sin explicar cómo se logra eso, porque las consignas transicionales como puente entre las necesidades y la revolución social no pueden ser nombradas de forma aislada, es decir, son otra cosa, no son las consignas transicionales. Entonces, ya el hecho de nombrar ciertas consignas que pueden sonar bien, como decía recién, el salario igual al mínimo, igual al costo de la canasta familiar, sin decir que para hacer eso, digamos, cuál es el método, es engañoso. Pero una cuestión a la que quería hacer mención es en relación a la disyuntiva frente a la que nos encontramos ahora y este balotaje entre dos candidatos de la burguesía, es que es un debate que ya ha ocurrido en otros lugares, ya se han posicionado, digamos, para votar, llamando a votar a Lula. También quiero recordar, porque ahora el PO, llamando a votar a Evo Morales en Bolivia, digamos, ya pasó esto en otros países y nosotros planteamos que es fundamental la independencia política de la clase frente a los partidos de la burguesía. O sea, eso es un principio que no se puede dejar. Pueden haber diferencias muy importantes, tácticas, sobre qué hacer en un momento u otro, pero el problema de la independencia política, nosotros entendemos que es fundamental y no se puede confundir, no puede, uno de los temas que tenemos en Argentina particular es la lucha contra el nacionalismo burgués y el peronismo, y bueno, esto podría llevar a una confusión muy importante y nos preocupa sobremanera porque efectivamente, digamos, los partidos de izquierda han tenido una gran difusión de sus ideas en los medios, ya sea por el debate, por otras cuestiones, y que quede la independencia de clase tras la cola del nacionalismo burgués sería un problema. Por eso llamamos la atención. Este debate seguramente ahora está llevándose adelante y en unos días sabremos, digamos, cuál será la posición del FITU, pero llamamos la atención. Y yo quería hacer mención sobre algo que decían los trabajadores, sirve votar nulo, ¿no? Porque, bueno, es decir, entendemos todo esto, entendemos, digamos, que las elecciones no resuelven los problemas de los trabajadores, que no estamos, digamos, eligiendo nada, pero ¿qué objetivo tiene o qué resultado puede tener el voto nulo? Porque nosotros hablamos de un voto nulo programático, que no es lo mismo que un voto en blanco. Es decir, llamamos a poner en las urnas nuestras ideas. Así que, si te parece y querés cerrar con esto. Esto que acabas de decir es la cuestión central. Nosotros utilizamos la campaña electoral para desenvolver las ideas de la clase obrera, para desnudar la política de la burguesía. Y no podemos llamar a votar por un candidato burgués. Vos señalaste el voto a Evo, el voto a Lula, también han votado a Boric en Chile, han votado a Así Castillo en es. Perú, etcétera, ¿no?
Esto es una disolución de las políticas obreras en el nacionalismo burgués, eh, y este es un error gravísimo. Es importante mantener la independencia de clase, decir de que la única salida para los trabajadores es la revolución social, es la dictadura del proletariado, es el comunismo. No hay ninguna otra salida bajo el capitalismo. Y esto es lo que hay que decir. No podemos confundirnos frente a las elecciones, porque esto es lo que va a preparar a los trabajadores para la lucha contra el próximo gobierno. Tenemos que decir que el próximo gobierno será un gobierno capitalista, defensor del orden que impone el Fondo Monetario, las multinacionales, y que hay que prepararse para luchar por nuestras reivindicaciones, que no hay ninguna otra alternativa. Entonces, reiteramos nuestro voto nulo, llamado al voto nulo por estas ideas. Este es el valor que tiene. Tenemos que defender la independencia política frente a la burguesía, sus organizaciones, sus instituciones. Esto nos parece que es una cuestión esencial que hay que defender en estas elecciones. ¿Y cómo lo contaremos? Lo contaremos en organización, cómo se han difundido nuestras ideas, cómo se difunden nuestros volantes, nuestros afiches, cómo crece la simpatía por nuestras ideas, porque tenemos que partir de que estamos sobre una base en que la mayoría está harta de tanta politiquería, de tanta resignación de sus reivindicaciones y un agravamiento de sus condiciones de vida y de sus condiciones de trabajo. Entonces, nosotros nos apoyamos en esa tendencia para decir esto no va más y hay una única salida, está en Ujú. nuestras manos. Y de hecho, digamos, a la burguesía también le importa, por eso todos sus partidos se alinean cuando dicen vayan a votar, porque ellos necesitan este proceso de legitimación. Entonces, no es lo mismo que haya un gran porcentaje de la población que no asista o que vote nulo, que pongas otras ideas en la urna, porque ellos también toman nota de eso. Para ellos es fundamental para sostenerse en el Estado, para seguir con sus negociados, para seguir entregando el país, para seguir profundizando el ajuste a los trabajadores. Esta reforma laboral que nos han impuesto, donde hay un porcentaje altísimo de la población que tiene trabajo informal, esta situación de pobreza a la que está sometida los niños y las niñas, entonces no da igual que vayan las personas y validen con su voto a un gobierno burgués que estén expresando el rechazo a la farsa electoral. Así que llamamos en estas elecciones a que puedan expresarlo, pídanos, nos piden, se lo mandamos por mail, por WhatsApp, nuestro voto nulo que expresa un programa, que no es lo mismo, digamos, que no ir o votar en blanco, y que bueno, y la importancia de organizarse en cada lugar de trabajo, eligiendo delegados, luchando contra la burocracia sindical y organizando una dirección que tenga como principal cuestión, como decíamos, la independencia de clase y que luche y que mantenga, que no tenga un programa para las elecciones, ¿no? Un programa para las elecciones y otro programa guardado para sacar los 1 de mayo, sino una organización que tenga una línea coherente y que reivindique un programa como lo han hecho los compañeros del CERSI que han tenido, como decía recién, este debate ya lo han tenido en Brasil, como lo han tenido también en Chile, vos recién mencionabas a Boric, y también en Bolivia. Es decir, que sigan las posiciones políticas y que vean, digamos, cómo ha actuado cada uno. Así que te agradecemos, Ramón, por haberte hoy propuesto para que podamos hacer este programa de balance de las elecciones. Quedan seguramente muchos datos para ver qué pasó en las distintas provincias. Siempre es interesante, digamos, ver cuánta gente fue a votar, qué tendencia hubo, dónde le fue a uno mejor, dónde le fue a otro peor, pero lo esencial es que los dos candidatos que han quedado elegidos son dos representantes de la burguesía que profundizarán el ajuste y que tendremos que estar atentos también al rol de los sindicatos que estaban enrolados con uno o en otro, de las burocracias sindicales para esta elección. Así que te saludo. No sé si querés cerrar con algo. No, no, quiero agradecer esta posibilidad y tenemos que seguir trabajando en un balance más completo, más profundo, porque hay muchas lecciones en estas elecciones, inclusive para aquellos que creían que el peronismo ya estaba Disgregado. derrotado, sigue vivo y que mientras nosotros no desenvolvamos estas tendencias de independencia de clase y la construcción del Partido Revolucionario, va a seguir vigente el nacionalismo burgués. Esto, además, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Ramón y bueno, les decimos a la audiencia que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios y si quieren recibir nuestros materiales, por supuesto va a estar saliendo el próximo Masas
nuestra prensa con un balance completo de las elecciones. Nos vemos y seguramente en el próximo programa ahí seguimos abordando lo que nos quedó pendiente del golpe de Estado en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós.